San Mateo, capítulo 13 y los versos 31 y 32. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Amén. Vamos a hablar hoy de 6 principios de crecimiento de la iglesia. Amén. Pueden sentarse, por favor. Siempre me ha llamado la atención esta hermosa parábola, como una pequeña semilla un día se convierte en el refugio de muchas aves. Al frente de mi casa hay un árbol muy grande y desde las 5 de la mañana empiezan los pájaros a cantar y yo salgo muy temprano y me paro ahí en el balcón y me tomo un café y escucho a las aves cantar y digo: ¿cuántos pájaros tendrán nidos en ese árbol tan grande? Ese árbol se convirtió para ellos en su habitación, su casa, su refugio. En ese árbol viven muchos pájaros. Ahí han hecho sus nidos. Por eso derribar un árbol digo yo, una tragedia. Destruir un árbol en donde tantas aves tienen su nido es algo que debiera evitarse. Y pensando yo a veces en las mañanas, yo digo, bueno, yo también encontré un árbol muy grande en donde hice un nido. Yo también un día, como un ave, sin encontrar dónde hacer mi habitación, me encontré con un árbol muy frondoso, un árbol verde, muy grande, con un tronco inmenso y unas raíces muy profundas. Un árbol que no solamente me permitió hacer ahí mi nido, sino que me da sombra contra el calor y evita que la lluvia caiga directamente, y de sus semillas nos hemos alimentado tantos años. Ese árbol es la iglesia del Señor, un árbol al que amamos con todo el corazón. No podríamos concebir este mundo sin la iglesia. La iglesia se volvió para nosotros indispensable. No es posible vivir sin la iglesia. No es posible irnos de la iglesia. Hay algo que nos tiene atados, que nos amarra a esta preciosa iglesia. A veces uno cree que uno le da a la iglesia, y no hay nada más equivocado que eso. Aquí nadie le da nada a la iglesia. La iglesia nos lo da todo. Todo.
La iglesia es nuestra fuente de recursos. La iglesia es nuestro refugio. La iglesia es nuestro hospital. La iglesia es nuestra escuela. La iglesia es ese castillo fuerte. La iglesia es ese centro de familias. La iglesia es un centro de amigos maravilloso. La iglesia siempre será para nosotros insustituible. Esa iglesia que un día creció siendo una semilla muy pequeña, pero que se fue haciendo arbusto y hoy se hizo árbol. ¿Cuántos nidos habrá en ese hermoso árbol? Pero lo más glorioso de todo es que todavía hay donde hacer más nidos. Sus ramas son tan largas y tan fuertes, su follaje es tan espeso, su alimento es tan nutritivo, que hay mucho donde hacer nidos. Tendremos que estar agradecidos eternamente con Dios por dejarnos hacer nido en estas ramas preciosas. Por eso tú y yo tenemos que amar a la iglesia como amamos a Dios. Nos le debemos no solo a Dios, sino a su iglesia que nos acogió, a su iglesia que nos brindó todo el espacio, a su iglesia que nos acogió en su seno y que nos hizo miembros de su familia. Aquí nuestra deuda no es solo con Dios, también es con su iglesia. Por eso llévala siempre en el corazón. Has de tener un sentido de pertenencia muy grande por este árbol precioso. Cuídalo y mantente siempre dentro de sus ramas. Mientras el hombre esté metido y anidado en este precioso árbol, no tendrá ninguna pérdida. A este árbol frondoso en el que tú y yo estamos, allá no pueden subir las fieras, allá no hay peligros, allá no suben ladrones, allá no te da el sol de la prueba, ni el aguacero de la dificultad. Sus ramas te producen sanidad y su fruto te nutre para la vida eterna. Ese árbol precioso echó unas raíces muy grandes y esa raíz es el mismo Cristo que la sostiene. Por eso ese árbol ha sostenido a muchos y ha permanecido por años. Nada ni nadie lo derribará, nada ni nadie podrá tentar contra él. Se sostendrá. Amén. Y ahí tú y yo estaremos muy bien por toda la eternidad. Esa iglesia hermosa ha crecido, y no con un crecimiento artificial, ha crecido con un crecimiento natural. Una iglesia que no es un robot, una iglesia que ha crecido bajo el modelo de un organismo vivo, con todos los ataques y las dificultades que le han sobrevenido. Esa iglesia se ha sostenido. Lo mecánico es para lo que no es vivo, lo natural es para lo que tiene vida. Y esta iglesia
no se mueve por efecto de la mecánica. Esta iglesia no se ha sostenido, ni crece, ni se mueve por el efecto de la física. Aquí, esta iglesia no depende de fuerzas artificiales. Esta iglesia, como organismo vivo, depende es del Señor, que hace que ella perdure y se proyecte a la eternidad. A su nombre la gloria. Esta no es una flor de plástico. Esta iglesia no es una mata sintética. Esto no es aquí un jardín de flores artificiales. Esto aquí es todo un jardín precioso de plantas vivas, naturales y hermosas. Tú y yo somos como hermosas rosas, como hermosas espigas en medio de este trigal. Y aquí solo dependemos de la lluvia que viene del cielo y de los nutrientes de su palabra. Por eso aquí las cosas artificiales no encajan. Aquí todo tiene que ser natural, como es natural la bendición de Dios. Esto aquí no es una máquina. No es una máquina fría, impersonal y sin vida. La iglesia no es una máquina. La iglesia es un organismo vivo. Por eso la amamos, por eso la llevamos en el corazón. Esta iglesia tiene una energía propia que viene de Dios. No hay que conectarla a ningún sistema humano. No hay que añadirle energía externa. Ella depende solo de Dios. Por eso, aunque algunas flores a veces se vuelvan mustias o marchitas y se caigan, este árbol sigue vivo. Porque no son las flores las que sostienen el árbol, es el árbol el que las produce. Y cómo nos duele cuando algunas flores se marchitan y se caen. Cómo nos entristece. Cómo nos duele ver algunos pámpanos que se desligan del tronco y se caen y se mueren. Pero igual la iglesia sigue. El árbol sigue plantado. Y ahí en donde estuvo un pámpano y se cayó, ahí vuelve y sale otro renuevo. Nunca le faltan renuevos a este árbol. Sus flores todos los días aparecen. Sus flores engalanan este hermoso arbusto, lo hacen ver bello y atractivo. Hoy nosotros disfrutamos de una iglesia natural, una iglesia que aunque diseña algunos programas, pero sabe que no depende de los programas, que ni siquiera depende de los hombres. Porque esta iglesia no es de hombres, ni por hombres, ni para hombres.
Esta iglesia es del Señor. Por eso usted y yo estamos muy bien aquí, pero la iglesia no depende de usted ni de mí. Esta iglesia empezó como una célula viva que se dividió a gran velocidad, un organismo que todos los días se fue diferenciando, que se fue volviendo como un individuo con identidad propia e inconfundible. El que conoce esta iglesia no se va para otro lado. El que conoce la identidad de este pueblo nunca busca alternativas, porque sabe que no las hay. Podrá tal vez encontrarse jardines hermosos en otro lado, pero todos ellos serán artificiales. Se ven bonitos, también se hacen cosas similares, parecen naturales, pero no lo son. Son como jardines de plástico, como inmensos arreglos florales que de lejos parecen que son, pero en el fondo son solo sintéticos. A la iglesia hay que verla y considerarla como lo que es: un jardín muy vivo, un jardín que no puede ser la fuerza humana la que lo mueva, sino más bien el poder divino quien lo sostenga. Aquí, hermanos, aunque somos todos muy útiles, pero no es tu fuerza la que sostiene esta iglesia. Puedes tener muchos talentos, pero no es tu talento el que sostiene esta iglesia. Puedes tener y aportar mucho dinero, pero no es tu dinero el que sostiene esta iglesia. Puedes tener un gran liderazgo, pero no es tu liderazgo el que sostiene la iglesia. Detrás de todas esas cosas humanas, detrás de toda fuerza humana, hay un poder divino que es la esencia de todo lo que aquí sucede. Alabanzas al Señor. Esta iglesia ha crecido porque cada una de sus cualidades y características está bien definida y bien estructurada. Cada una de las estructuras aquí funcionan. Cada departamento local funciona bien porque desarrolla sus propias actividades de una manera independiente, pero relacionada con los demás. Aquí, como un ejército en orden, hemos aprendido a trabajar los unos para los otros. Es cierto que manejamos departamentos, pero a la hora de la verdad somos un solo bloque de trabajo. Aquí nadie piensa en sí mismo, sino en los demás, porque aquí prima el bien común sobre el bien particular. Aquí no se trata de que gane alguno de los departamentos. Aquí gana la iglesia cuando todos trabajamos. Aquí hemos aprendido a multiplicarnos y los creyentes han aprendido a ganar creyentes. Aquí se ha aprendido que este árbol no crece sin límites, sino que procrea nuevos árboles que a su vez hacen lo mismo. Cada creyente aquí se ha convertido también como en una semilla que se lleva y se implanta
y surge un nuevo árbol. Aquí hemos aprendido que un grupo no produce un creyente, sino que produce otro grupo. Aquí, con la sabiduría que Dios nos ha dado, hemos aprendido que una congregación no produce un grupo, sino otra congregación. Hemos aprendido aquí que un líder no produce un sucesor, sino nuevos líderes. Esta iglesia ha aprendido a ganar almas. Y aquí cada uno es consciente de la necesidad de multiplicarse. Por eso, cuando así todos nos disponemos, podemos traer aquí muchísimas visitas, porque son el fruto de nuestro evangelismo. No nos ilusionamos con tener una mega iglesia a donde asistan 5,000 o 20,000 personas. No es ese nuestro propósito. Más que mega iglesias, queremos que haya gente salva. Y si aquí solo pudiéramos ganar a algunos que se queden en la iglesia y vivan como Dios manda, veremos recompensado nuestro esfuerzo. No hay señal más clara de salud para una iglesia que la disposición y la capacidad para implantar esta semilla en otro lado. Y por eso lo seguiremos haciendo, porque es nuestra gran comisión. Seguiremos multiplicándonos y creciendo en el crecimiento que Dios da. Esta iglesia ha crecido porque de alguna manera esa energía que viene del cielo nos da la fuerza y todos los días nos transforma. Y todos los días vamos aprendiendo algo nuevo, algo diferente. Es cierto que a veces llegan los virus. A todo organismo vivo le llegan virus. Y la iglesia no es la excepción. También ella se vuelve blanco de los virus, pero tenemos con qué atacarlos. Aquí también hay antivirus. A veces han llegado las crisis, pero ellas han servido de motivación para seguir creciendo. La persecución en su momento ha llegado, pero nos ha servido para refugiarnos en Dios y para seguir adelante. Esas crisis que le llegan al cristiano nos sirven también para sacar momentos de reflexión y para seguir avanzando. Las crisis, cuando ellas llegan, no son para la destrucción, son para que reflexionemos, corrijamos las desviaciones y aprendamos a vivir como Dios manda. Cuando llegan a nuestra iglesia personas recién convertidas, las vemos llenas de motivaciones y empiezan a desarrollar su entrega, su fervor, su energía, producen trabajo. Qué bueno que esos creyentes nuevos vayan cada día creciendo como Dios quiere que crezcan, y que la iglesia les motive para que esa energía que produce trabajo luego les brinde muchos resultados. Qué bueno ver a nuestros nuevos creyentes llenos de fuerza, llenos de energía, para que puedan aportar para la iglesia.
No es bueno cuando los creyentes nuevos no crecen, no se desarrollan. A esos creyentes nuevos hay que abrigarlos y enseñarlos. Hay que incluirlos en toda esta transformación de energía. Como lo dicen las leyes de la física, esa energía produce trabajo, pero el trabajo produce resultados. Aquí no se trata de estar por estar. Aquí se trata de avanzar, de crecer y de lograr muchos resultados. Qué bueno que el creyente aprenda que no es solo estar en la iglesia. Qué bueno que el creyente sepa que no es solo venir a un servicio religioso y estar. Debe el creyente aprender a obtener resultados. Esta vida, hermano, es de resultados. La vida cristiana es de obtener ganancias. Este es nuestro negocio. Nuestro negocio es crecer y avanzar como personas, como cristianos, como esposos, como hijos, como padres. Aquí hay que avanzar. No estamos aquí jugando a los cristianos. Hemos traído a nuestra vida aquí. Hemos hecho nuestro nido en este árbol porque queremos sacar el más grande de todos los provechos. Queremos obtener resultados. No puede pasar el mes, no puede pasar el año siendo los mismos. No podemos envejecernos en la iglesia sin haber crecido, sin haber llenado nuestras expectativas, sin haber logrado nuestros propósitos. Aquí, hermano, en esta iglesia hermosa, todos somos muy útiles. ¿Sabe que en las leyes de la agricultura de la selva, allá no hay basura? ¿Sabía usted que en una selva o en un bosque natural no hay basura? ¿Alguien creerá que esas hojas que se van despegando de los árboles y que hacen como un tapete en el suelo son basura? Y quiero decirle que en la naturaleza no existe basura. Una hoja que cae del árbol se convierte en humus. Y ese humus aporta sustancias nutritivas que benefician el propio crecimiento del árbol. Cuando tú camines por entre el bosque, no estás pisando basura. Aún esa hoja que ya no produce oxígeno, produce humus y beneficia el mismo suelo. En la iglesia, aun cuando ya uno se ponga viejo, cuando ya no esté verde, seguirá siendo de bendición para la iglesia, como un anciano maduro, como un anciano fuerte, como un anciano sabio. Si eres hoja verde, disfrútalo. Embellece este árbol. Pero si ya has pasado los ciclos, si ya has cumplido tu trabajo y tu labor, si ya no eres hoja verde, nada raro que te desprendas. Ya tal vez no vas a estar en el servicio activo. A lo mejor ya estás a un lado,
pero no eres basura. Sigue siendo esa persona de bendición para la iglesia. Aquí todos estamos llamados a contribuir y a ser de bendición. Aquí crece la iglesia con una energía que viene del cielo, que nos hace crecer como iglesia. Pero esa misma energía que hace crecer la iglesia, hace crecer a los líderes. Los líderes que se pongan en las manos de Dios. Los líderes que quieran que Dios los use. Los hombres que son dones para la iglesia crecerán solo en la medida que se pongan en las manos de Dios. Y sí que hay espacio. Por eso la idea es que cada organismo desarrolle su propio crecimiento, no solo en lo numérico, sino también en lo estructural, aún en lo financiero, para que sigamos extendiendo este precioso mensaje por todo lado. El crecimiento de la iglesia está ligado también al crecimiento tuyo como persona, como individuo. Cuando tú creces como líder, crece la iglesia. Cuando tú creces como padre, crece la iglesia. Cuando tú creces como hijo, crece la iglesia. Cuando tú creces con tus talentos, tus habilidades, tus destrezas, está creciendo la iglesia. Cuando tú creces como cristiano, cuando creces como líder, cuando creces aquí como un hombre útil, la iglesia toda crece. Por eso nunca mires la iglesia desde la margen. Nunca mires la iglesia desde el otro lado. Cuando vayas a mirar a la iglesia, mírala desde dentro, si es que estás dentro. Los únicos que juzgan a la iglesia desde afuera son los que no pertenecen a ella. El que mira a la iglesia desde afuera es porque ya se salió de sus contornos. Nunca señales la iglesia, porque si la señalas, eso indica que tú no estás en ella. Cuando tú juzgues la iglesia, te estás juzgando a ti mismo, porque tú eres iglesia. Aquí hay que crecer numéricamente. Y quisiéramos ver nuestros templos saturados con asistencias supremamente grandes. Pero en el fondo, eso no es lo más importante. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Aquí es mejor pesar a la gente que contarla. Es muy posible que un puñado de creyentes pesen más que las multitudes huecas y vanas. Así que no vislumbramos multitudes. El Señor no se dedicó a las multitudes. Si usted le hace un seguimiento al ministerio de Jesús, observará que su trabajo todo estuvo direccionado a personas y a pequeños grupos. Nunca usted ve a Jesús dirigiéndose o enfocando su trabajo a multitudes. Las multitudes por lo regular son huecas, son vanas e impersonales. Por eso la iglesia no tiene que pensar tanto en multitudes,
sino en individuos, en familias, en grupos pequeños. Aquí, hermanos, este precioso árbol nos ha enseñado que tenemos que aprender a convivir, aun siendo un jardín lleno de diferentes especies. De las cosas lindas que tiene la naturaleza es su diversidad. La diversidad en los bosques, en los campos, produce belleza y produce más vida, produce sana competencia. Hace unos días visité un bosque muy hermoso, pero reconozco que he visto otros más lindos. Ese bosque muy hermoso, pero solo está sembrado de pinos. Solo pinos y uno que otro árbol diferente. Muy lindo, mucho oxígeno, pero no, aparte de algunos musgos, no se ven plantas hermosas y no se ven aves. El guía que nos llevaba nos dijo: esto aquí es muy hermoso, pero en este bosque no viven aves. Y verdad, no se sentían los pájaros por ningún lado. Estaba todo sembrado de pino, todo era pino. Muy lindo, pero hay otros bosques más hermosos. Eso se llama una simbiosis. Una simbiosis es como una mezcla, como una convivencia de diferentes especies en el mismo bosque. Que hayan pinos, sí, pero que también hayan árboles frutales, y que hayan otros donde hayan semillas, y que hayan musgos, pero que también hayan rosas y orquídeas, que haya una cantidad de especies variadas. Esos son los árboles lindos que también producen vida y que permiten que haya biodiversidad. En la iglesia es igual. Aquí todos no pueden ser pinos. Aquí también tienen que haber otro tipo de árboles. Y por eso la iglesia, como un hermoso bosque, está llena de árboles diversos. Y por eso es que aquí en la iglesia, por esa simbiosis, se permite la convivencia de las diferentes especies. Aquí hay competencia. En esos bosques, los árboles más grandes hacen sombra y no dejan crecer a otras especies que están debajo. Hay árboles frutales que por tener otro árbol grande a su lado no producen el fruto, porque su sombra se los impide y no crecen. Pero es la ley natural de la competencia. Y en las iglesias también hay competencia sana, porque aquí somos árboles todos muy distintos. Dejemos que la naturaleza nos enseñe a ser distintos. ¿Por qué tienes que ser tú igual a tu hermano? ¿Por qué tienes que parecerte a aquel? ¿Por qué tienes que pensar como el otro piensa? Un bosque es hermoso cuando está lleno de especies variadas y diversas. Y la iglesia es un bosque lleno de variedades, lleno de cultivos distintos. Aquí no hay un monocultivo, es decir,
Aquí no hay solo la siembra de una clase de cristianos. Aquí hay gente muy variada, de todos los estratos, de todos los pensamientos, de todas las estructuras mentales. Aquí hay gente de toda clase y eso es lo que hace ver bella esta iglesia. A veces nos criticamos entre nosotros y queremos que todo mundo sea igual a como yo soy. No lo pretendas. Deja al otro ser como es. ¿Qué tal que aquí todos fuéramos tan sabios como tú? Si aquí todos fuéramos tan sabios como tú, no habría nadie a quien enseñarle. ¿Qué tal que aquí todos oráramos tanto como tú oras? A lo mejor no habría necesidad ni de predicar. ¿Qué tal que aquí todos cantáramos hermoso como algunos cantan? ¿A quién escucharíamos? ¿Quién nos deleitaría? ¿Qué tal que aquí todos predicáramos así como tú predicas? A lo mejor ya no nos parecería gracia ningún mensaje. ¿Qué tal que aquí todos fuéramos ricos como tú? Esto sería muy frío. ¿Qué tal que aquí todos fuéramos tan pobres como tú? Esto tendría muchas falencias. Por eso, bienvenida a la diversidad, bienvenida a las especies todas. Aquí en este árbol tan maravilloso han llegado pájaros de todos los colores, de todas las formas. Aquí han llegado aves por todo lado y todos son bienvenidos. Alabanzas a Dios. Cuando yo escucho las aves cantar en la mañana, es todo un recital de voces y sonidos diferentes. Y trato como de distinguir entre cómo canta este y aquel, pero entre todos hacen un concierto maravilloso. No tienen por qué cantar igual todos los pájaros. Que canten como Dios les puso a cantar, pero que lo hagan bien para Dios. Y aquí en esta iglesia, hermano, todos somos distintos, diferentes. Todos cantamos para Dios, porque Dios nos hizo diversos. A su nombre sea la gloria. Por eso aquí somos una unidad, pero no un monopolio. Somos una unidad compuesta por una cantidad de hombres y mujeres salidos de todas partes, con costumbres diferentes, con modos de vida y culturas distintas. Pero esa es una de las bellezas de la iglesia. A todos nos acoge sin distingo de nada. Aquí respetamos las individualidades, que cada uno crezca en el Señor, que cada uno avance. Ojalá que todos de una manera armónica le permitamos la oportunidad a otro para que crezcamos. Lo que sí quiero decir hoy es que aquí hay que crecer sanamente, hermano. Que sea esta una iglesia, aunque diversa, pero sana. Eso sí queremos, una iglesia sana, una iglesia que tenga salud, una iglesia que funcione, que tenga funcionalidad, porque todo lo que es vivo en la creación de Dios se caracteriza por llevar fruto de una forma o de otra. Aquí cada detalle tiene una función concreta y esta iglesia, como un organismo vivo, se desarrolla de una forma armónica. Donde no se aporta fruto, queda todo lo viviente condenado a la extinción. Escúchame eso, iglesia.
Escúchame, hermano, tú como individuo, si un árbol de manzanas no echa manzanas, ese árbol de manzanas se pone viejo y se morirá un día. Si ese árbol de café no produce frutos, no se podrá hacer otro almácigo, no se podrá sembrar otra semilla y terminarán extinguidos esos árboles. Los cristianos tenemos que aportar fruto para no desaparecer. Y tú y yo estamos llamados a eso, a reproducirnos, para que este mundo entero vea que aquí hay una iglesia preciosa, una iglesia con calidad, una iglesia con vida, una iglesia que se mide es por los frutos. ¿Sabe usted, hermano, que los frutos no son invisibles? Las hermosas plantas de rosas no dan sus rosas ocultamente, las exhiben. Las hermosas orquídeas que están allá en el tronco de otro árbol dan su fruto y muestran una hermosa flor. La iglesia tiene que aprender a mostrar sus frutos, a crecer en calidad, a crecer en cantidad. Esta iglesia, con estos principios similares a la naturaleza, nos enseñan cómo hay que actuar, cómo hay que ayudar, cómo hay que reaccionar para que la iglesia cada día crezca. Y por eso tú y yo, hermano, estamos invitados hoy, todos estamos invitados a poner nuestro granito de arena, o mejor dicho, a poner nuestra semilla para que todos los días este hermoso jardín, este hermoso plantío de árboles se vea cada vez más bello. El aporte tuyo es totalmente necesario, no hay manera de reemplazarlo. Por eso, si tú amas la iglesia, piensa en ella y haz todo lo que esté a tu alcance para que se vea más bella todos los días. Hoy te voy a invitar para que le des gracias a Dios por haberte permitido hacer nido en este árbol precioso. Pónganse de pies. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Yo te quiero invitar a que levantes tus manos al cielo y a que le des gracias a Dios por este árbol inmenso al que tú y yo hemos llegado. Qué bueno darle gracias a Dios y decirle gracias, Señor, por dejarme hacer nido aquí en estas ramas. Muchos son los problemas que han llegado a tu vida. Muchas veces el sol ha calentado con fuerza. Muchas veces la lluvia inclemente ha llegado. Pero estar en la iglesia ha sido una bendición muy grande. Estar en la iglesia, hermano,
Estar aquí anidado en estas ramas ha sido de bendición. Estar aquí en la iglesia ha sido lo mejor que nos ha podido pasar. Por eso, ama tu iglesia, ayúdale a tu iglesia, apórtale a la iglesia, contribuye para la iglesia, pon tus talentos en las manos de Dios, tus dones, tus recursos, tu tiempo, tu habilidad, aún hasta de tu dinero, separa para que la iglesia se beneficie y veamos todos los días este árbol frondoso, verde, creciendo, y el otro árbol que crece, y el otro, y vamos avanzando hasta llevar a este mundo una semilla nueva todos los días, y ver un bosque hermoso, aleluya, donde vuelen las aves, a donde lleguen los pájaros de todas partes y hagan nido en sus ramas. Aquí queremos ver una iglesia acogedora, una iglesia que reciba a todos los que lleguen. Queremos ver una iglesia llena de nidos por todo lado. Aquí todos cabemos, aquí todos cabemos, aquí hay espacio para todos. Aquí está tu nido, consérvalo, hermano, conserva tu nido. No te vayas a otro lado, porque no hay idea de ir a ninguna parte. Solo aquí estamos en las manos del Señor. Que un día glorioso volará al cielo, tan lleno de gozo porque el Rey Supremo le vino a buscar. Y no quisieras tú olvidar toda la tristeza que el mundo da y vivir con Cristo por la eternidad, donde toda lágrima enjugará. Qué dicha es pertenecer a este pueblo que hoy sigue a Cristo, al que con su poder infinito siempre le ayuda a crecer. Es tierno y dulce su amor, que no quiere que nadie se pierda, quiere que tú también te arrepientas y que le sirvas a Él, solo a Él. Y no quieres ser tú de este pueblo, que un día glorioso volará al cielo, tan lleno de gozo porque el Rey Supremo le vino a buscar. Y no quisieras tú olvidar toda la tristeza que el mundo da y vivir con Cristo por la eternidad, donde toda lágrima enjugará. Y no quieres ser tú de este pueblo, que un día glorioso volará al cielo, tan lleno de gozo porque el Rey Supremo le vino a buscar. Te damos gracias, oh Dios, te damos gracias por habernos dejado estar en esta escuela dominical. Guárdanos, Señor, en el regreso a casa. Llévanos en bendición y ayúdanos a estar esta tarde aquí en un culto maravilloso, donde muchas almas puedan venir a oír tu palabra. Gracias, Señor, por tu presencia. Guarda a cada hermano y hermana en el regreso a casa. Que el Señor les bendiga a todos. Dios les guarde. Tan lleno de gozo porque el Rey Supremo le vino a buscar. Y no quisieras tú
tristeza que el mundo da y vivir con Cristo por la eternidad, donde toda lágrima enjugará. Ya no se tarda el Señor, falta poco para que Él aparezca en las nubes a llevar a su iglesia. Ya no se tarda el Señor, Él solo viene a buscar a un pueblo que le ha servido, es su iglesia que ha redimido. Él solo viene a buscar